días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al programa Diálogo sin Permiso. Los saluda Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación. Ahora transmitiendo desde el exilio, me encuentro en Washington, D.C. Doy la bienvenida a la diputada María René Álvarez, a la senadora Senta Rec, nuestra analista permanente, a Marcos Uzquiano, representante de guardaparques en Bolivia, y al doctor Juan Carlos Camacho. El día de hoy vamos a abordar una temática muy importante, una temática que en los últimos años se ha convertido en un tema, un área muy delicada por la depredación que existe por parte de muchos extranjeros y también bolivianos en torno a los jaguares. Para esta temática vamos a invitar a María René que nos dé todos los detalles, cómo se ha trabajado en este tema. Gracias, Roxana. Un saludo cordial para todos, para la senadora, para Marco, para el doctor Juan Carlos Camacho. La verdad que el trabajo que se realiza en favor de la protección del medio ambiente y de los jaguares es, creo que sin descanso, querida Roxana. La problemática que hoy estamos tocando, que tiene que ver con la caza ilegal de jaguares y biocidio, que esto se llevó a cabo en Santa Cruz, en el área protegida nacional AMNI San Matías, que comprende la provincia de Ángel Sandoval. Inicialmente, Marco, en su calidad de guardaparque, prácticamente él hace una alarma de lo que estaría sucediendo dentro del área protegida, porque evidentemente se tiene información constante. Entonces, se lanza una denuncia inicial al Ministerio Público y posteriormente a esto sale una investigación periodística también muy, muy seria de la revista Nómadas, que es de un periodista muy destacado en Santa Cruz, en Bolivia, como es Roberto Navia, donde especifican de cómo había sido el modus de operar de este grupo que tiene como fachada una organización de turismo, pero sin embargo se dedicaban a la caza de los jaguares, ofertando nuestro territorio, ofertando nuestras áreas protegidas como un lugar donde podían acceder los aficionados de caza de todos lados del mundo, y incluso se llegó a conocer que se pagaba por cazar un jaguar alrededor de $60,000, $70,000. Entonces, imagínense el negocio redondo que hacían, para empezar, extranjero en territorio nacional. Pero otra vez voy a redundar en el tema, no puede existir la presencia de esta gente sin que haya conocimiento del gobierno nacional. Entonces, también nosotros, a raíz de esta situación y sin lugar a dudas, esta información totalmente atroz, es que nos apersonamos a la Fiscalía especializada en derechos ambientales en la ciudad de Santa Cruz para presentar una querella formal y que se inicien las investigaciones correspondientes, ¿no? Obviamente se tenía identificado a 2 personas de ciudades extranjeras, pero también nosotros ampliamos la querella para que se pueda citar tanto al director del CERNAT, al ministro de Medio Ambiente como corresponde, porque no puede ser que esto se permita, ¿no? Se hablaba incluso de vuelos de avionetas, alrededor de 60, 70 vuelos que asentaban, que llegaban, que se iban con total normalidad dentro de nuestra área protegida, la Misa Matías. Entonces, nosotros hemos hecho una serie de, que ya el doctor Camacho, este trabajo lo hemos realizado con patrocinio del doctor Camacho y la oficina y firma de abogados que tiene en la ciudad de La Paz, comprometidísimos con estas temáticas medioambientales. Ya también hemos tenido participación en otros casos. Y también hemos agregado una acción más, que esto es algo histórico, el doctor también lo va a refrendar de esa manera, que es una acción de una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Agroambiental para la protección y que se dicten medidas cautelares
para el jaguar, sobre todo como un emblema de nuestra Amazonía, en nuestro país está en peligro de extinción, pero también para los guardaparques, que lamentablemente como Marco Unciano han sido víctimas de amedrentamiento, porque posterior a esta denuncia y a esta alerta que él da, él fue destituido de su lugar de trabajo. Entonces, nada es por casualidad, entonces todo tiene conexión bueno, y a todos los activistas que realizan esta labor tan importante, que se les pueda tener las garantías suficientes. Cuando uno ingresa a este medio, creerá que es un tema tan sensible, por supuesto que lo es, pero sabe que personalmente a mí me tocó justamente en este área protegida de Misa Matías también meter acciones legales cuando se pretendía excavar manganeso prácticamente a cielo abierto dentro del corazón de la Misa Matías. Y nosotros logramos frenar porque denunciamos y obviamente metimos los recursos. Sin embargo, atrás de eso es una mafia organizada. He recibido amedrentamiento, amenaza, incluso seguimiento para mi familia. Entonces, ¿cómo cómo el Estado te puede garantizar que realices tu trabajo de manera efectiva dentro de mis atribuciones como diputada nacional, pero sobre todo representante de esta región tan importante y la que lamentablemente hoy se ve más amenazada por estos delitos que ya hemos hablado, avasallamientos, etcétera, etcétera, y que el día de mañana tengan que tomar represalias personales. Entonces, por eso es que hemos pedido también estas medidas cautelares para que se garantice el trabajo efectivo de las personas que quieren y están en una lucha constante a favor del medio ambiente. Senta. Bueno, el tema es sumamente importante, justamente porque nos muestra que las políticas del Estado en el tema de tierra y territorio justamente están dando sus frutos en este tipo, negativos, lógicamente, en este tipo de delitos, ¿no? Hemos hablado ya de un grupo religioso que quería instalarse en tierras comunitarias bajo enajenación perpetua, y ahora este tipo de prácticas. Recordar como a manera de anécdota que Juan Carlos de España, justamente parte del haber tenido que dimitir a sus funciones como soberano de España, tuvo que ver, ¿no?, con una participación en una cacería en África, una foto que se publicó de haber cazado un elefante y todas las consecuencias que eso tuvo y las repercusiones mundiales que tuvo. Es pues un crimen muy grande utilizar justamente a los animales para este tipo de deportes, destruir especies y lucrar con esta situación. Creo que es muy interesante todo lo que se está develando en este momento en Bolivia, y lógicamente ahora los expertos, acompañados por María René, que ha seguido estas denuncias y esta cautelar que le han logrado, que ha tenido un resultado tan favorable, nos van a explicar ampliamente este crimen, esta situación irregular y cómo el Estado está permitiendo todo este tipo de situaciones. Y yo, para concluir un poco esta primera observación, ¿para eso quieren las tierras del Oriente? ¿Para eso el INRA se empeña tanto en concentrar poder, en tener de manera indiscriminada la posibilidad de hacer lo que quiere para otorgar este tipo de permisos? Estos son los usos que se está dando cuando, por otro lado, se criminaliza la producción y se generan una serie de medidas atentatorias contra la gente que produce la tierra mientras se están generando estas actividades ilícitas. Doctor Juan Carlos Camacho, ustedes han presentado diferentes recursos. ¿Qué es lo que estamos protegiendo? ¿Qué es lo que se ha logrado en la jurisdicción? Bueno, ¿cómo están? Buenos días, Roxana. Un saludo para todos ustedes. María René ya dio un pantallazo en realidad de lo que está ocurriendo hoy por hoy en nuestro territorio. La verdad es que es lamentable que, a pesar de esta crisis que está abordando por distintos lugares nuestro país, independientemente de la economía mermada y demás, mientras esto ocurre, nuestros bosques, nuestras especies, nuestros territorios están siendo amenazados
amenazados, están siendo afectados por actos que tienen mucho que ver con la corrupción, que tienen mucho que ver con el abuso de ciertas personas. Efectivamente, esto salió a raíz de una denuncia que ocurría con un pantallazo de una empresa turística que en realidad se dedicaba al tráfico de especies, ¿no? A raíz de ello, efectivamente, se interpuso, hay que analizarlo desde dos vías, ¿no? Una vía penal, la vía penal, que es la que se ha interpuesto ante el Ministerio Público, en la cual se ha iniciado el proceso por destrucción y deterioro de bienes del Estado, por tráfico de especies, por organización criminal, en donde hasta la fecha se está hablando ya con cooperación del país vecino de Argentina para que el principal autor de estos hechos, que entiendo también está detenido en Argentina por hechos análogos, pueda prestar su declaración, se determina su responsabilidad vía penal. Pero lo más importante que en este caso nos acontece, sobre todo por el interés que tiene nuestro patrimonio a nivel fauna, a nivel especies, es la vía constitucional. El Tribunal Agroambiental el 7 de marzo admitió finalmente nuestra solicitud de una demanda una demanda bipartita. Por un lado, es una demanda que busca una medida cautelar, efectivamente, que es la emisión de disposiciones al viceministerio, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Justicia, para que mediante las distintas carteras del Estado se trate en conjunto esta problemática y se tomen ciertas medidas. Por ejemplo, lo que buscamos es que se pongan cámaras trampa para saber efectivamente cómo se están desenvolviendo las especies, qué tipo de afectación hay. Mucho de eso lo va a hablar el señor Usquiano también, de que se trata de este tipo de herramientas, pero también de que existe una reparación de este daño, que a través de peritos, de un amicus curiae, que es una colaboración de expertos, se nos diga cuál es la repercusión que existe a raíz de este daño y podamos buscar una reparación de nuestra especie, que particularmente en Bolivia, la pantera onca, que es justamente el jaguar, es una especie sumamente protegida, sumamente tutelada. Está la ley 1333, los decretos 22641, 25458, hay un convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora silvestre, convenio sobre la diversidad biológica. Entonces, lo que buscamos tiene una doble finalidad: sancionar un delito criminal, un hecho repudiable que va en contra de nuestros intereses como Estado soberano, pero además proteger esta especie que en nuestra región, en toda la región, no solo en Bolivia, es tan protegida y tienen tanto interés los países de cuidarla, ¿no? Entonces, esos son los dos aspectos que se ha interpuesto. Estamos a la espera de una audiencia que se va a llevar el 25 de abril en el Tribunal Agroambiental, donde va a haber la participación de expertos. Vamos a definir en este tema cuáles son las medidas que se van a aplicar. Está citado el viceministerio como indiqué, el Ministerio de Medio Ambiente, está citado el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, para que se trabaje conjuntamente este tema, para que se busque a los responsables, pero también tengamos algunas medidas que se adopten en protección. Y efectivamente, como esto tiene una repercusión económica, no faltan las personas que están interesadas en continuar con estos actos que emiten amenazas, intimidación, amedrentamiento, por lo cual el Tribunal Agroambiental también dispuso medidas cautelares en favor de María René, de Marco Usquiano, de mi persona, como promotores de esta acción, para que se proteja, se tutela nuestra participación y podamos buscar esta sentencia lo antes posible. Entonces, creo que es un avance importantísimo, lo dijo María René. Esta es la primera resolución del Tribunal Agroambiental que habla del tema de especies de manera macro, no se limita a San Matías. Esto va a servir para todo el país, va a sentar un precedente en el tratamiento de las especies, de la protección de las especies, de la flora, de la fauna, y creo que es muy importante darle especial atención a estas acciones. Para Marco Usquiano, ¿tenemos estadísticas? Le preguntamos al guardaparque, al que conoce en terreno. ¿Tenemos estadísticas de cuántos jaguares se cazan, se matan? ¿Qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, estos años? Muchas gracias por la entrevista. Un saludo cordial también a Senta, a María René y también al doctor Camacho. De verdad que un saludo fraterno desde la Asociación Boliviana de Guardaparques. En particular, nosotros no tenemos un control estadístico específico, ¿no? Porque entenderás de que hacer un monitoreo de esa naturaleza resulta complejo. Sin embargo, es importante también mencionar de que esta problemática del tráfico de jaguares no es un tema nuevo.
Particularmente mi persona, conjuntamente a Guardaparques del Madidi, desde el año 2015-2016 veníamos haciendo seguimiento, por ejemplo, al tráfico de colmillos de jaguar desde Bolivia a China, ¿no? Entonces también se ha generado toda una serie de acciones, incluso un documental como es Tigre Gente, que aborda toda esta problemática y las acciones que hemos encaminado desde las áreas protegidas como guardaparques. Entonces creo que hay antecedentes interesantes. Uno de los grandes megaoperativos que se han hecho en Bolivia contra el tráfico precisamente ha ocurrido en Santa Cruz de la Sierra, el año 2018, ¿no? Con la incautación de 185 colmillos, ¿no? Entre jaguares y otros felinos que estaban en posesión de esta pareja china. Y solamente esto lo pongo como contexto, ¿no? Porque luego, fíjate, de que este problema de la cacería de este club de caza y safari de Argentina, casualmente mi persona en el mes de noviembre viaja a Brasil a un evento internacional donde tomo conocimiento de esta situación y obviamente tal cual corresponde al haber tomado conocimiento de este hecho, coordino con el abogado de la Asociación Boliviana de Guardaparques y ya se hace la denuncia penal. Más allá del problema, Roxana, para nosotros como guardaparques, ¿qué es lo importante? Queremos ver cuáles van a ser estos mecanismos. Este paso que se da ahora, por ejemplo, con la disposición del Tribunal Agroambiental, me parece un avance importantísimo. La admisión de este recurso, le agradezco por la iniciativa a la diputada Álvarez y también al doctor Camacho. De verdad que para nosotros es un paso histórico, esto muy clave. En Bolivia se tiende mucho, de repente se ha avanzado bastante en el aspecto normativo. El problema en Bolivia que nosotros observamos como guardaparques es la aplicación, es el cumplimiento de las normas, ¿no? Desde los diferentes niveles del Estado, a nivel de los gobiernos, del gobierno nacional, los gobiernos departamentales, municipales, pero también de la sociedad civil. Y del otro lado, de la parte ejecutiva, podemos llamarlo así, desde la parte institucional, el debilitamiento que se ha tenido de las instituciones claves para proteger y conservar la biodiversidad a nivel nacional. Estamos hablando, por ejemplo, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la cual nosotros ya hemos también manifestado que a raíz de estos problemas que están surgiendo también es súper útil poner en palestra pública, ¿no? La importancia de fortalecer el trabajo que hacen los guardaparques, fortalecer el trabajo que se hace en áreas protegidas, porque bien lo decían en un principio, ¿no? Creo que ese descontrol que no es solo en San Matías, ese descontrol que se tiene en las diferentes áreas fronterizas de Bolivia, particularmente en áreas protegidas, que son áreas que están bastante remotas, donde hay la única presencia del Estado, en todo caso, vienen a ser los guardaparques, pero estamos relativamente debilitados, desprovistos de las herramientas y los mecanismos necesarios para brindar una protección tal cual corresponde. Considero que estos son los elementos esenciales para poder seguir enriqueciendo esta propuesta que han planteado acá María René con el doctor Camacho, y nosotros estamos plenamente predispuestos a poder acompañar como Asociación Boliviana, agradecerles infinitamente, porque como bien decía, esto no es un tema de cazadores y traficantes, simplemente esto involucra fuertes intereses económicos, incluso yo me atrevo a decir hasta políticos, ¿no? Sociales y de otras actividades ilícitas que tienen mucha incidencia en esta zona fronteriza, y lo que estamos esperando es poder articular acciones para poder seguir fortaleciendo y uniendo este tipo de esfuerzos que nos lleven a buscar una solución de repente significativa en este aspecto. Senta. Creo que ha sido amplia la explicación, ¿no?, que se ha dado para una información de cuál es el tema y la preocupación que tenemos, que nos ocupa, pero es importante puntualizar, hablamos mucho de presencia del Estado, ¿no?, de la necesidad de presencia del Estado, pero en ese sentido creo que vamos a coincidir que no es la presencia de funcionarios ligados al gobierno lo único que nos hace falta. Eso es lo que al final a veces más bien genera las distorsiones, las irregularidades. Los guardaparques, por ejemplo, desde el inicio de la presente gestión y desde hace mucho tiempo, durante todo el régimen de Evo Morales y desde todos los cambios que han habido en la ley INRA, vienen siendo seriamente atacados, ¿no? Tienen una serie de inconvenientes y trabas para realizar sus funciones y sus labores, justamente porque la mayor parte de los guardaparques son personas comprometidas con todos estos territorios, lo conocen de manera exhaustiva y además tienen un profesionalismo para desempeñar esas funciones. Esas personas son las que el Estado, el gobierno, trata de sacar de sus funciones y poner funcionarios que se presten a situaciones irregulares. Esta es una denuncia que creo que debe procrear, que la debemos seguir viendo, y además vamos a volver al mismo tema, ¿no? Rediseñar las políticas de Estado, porque la presencia de Estado que queremos no es de ese Estado que se presta
a la delincuencia, al tráfico de colmillo, a la caza del jaguar, al biocidio, y que quiere tener la disponibilidad de las tierras para todas estas actividades ilegítimas. Queremos un Estado comprometido, por lo tanto se tiene que rediseñar con instituciones donde haya representación de muchos sectores y que los guardaparques también sean respetados y sean elegidos en mérito y en la capacidad que tienen y el conocimiento que tienen del territorio. Creo que esto debemos dejarlo puntualizado. Para ir terminando ya la entrevista, yo quiero leer esto y agradecer además por el trabajo que hace María René Álvarez en estos temas. La nota de Correo del Sur dice: Tribunal Agroambiental emite resolución de medida cautelar de protección del jaguar. Se trata de una respuesta a una demanda presentada por la diputada María René Álvarez el pasado 4 de febrero. ¿Qué significa, doctor Camacho, esta disposición del tribunal? ¿Qué significa para todos los bolivianos, para cuidar todo nuestro escenario? Y bueno, María René también está poniendo todos los buenos oficios desde el Parlamento, tratando de generar una respuesta a todo este sector para que sea protegido a falta de tantas normas que son existentes en el país. Bien, gracias, Roxana. En realidad lo que implica esta medida cautelar es efectivamente mecanismos e instrumentos que puedan precautelar, valga la redundancia, la situación del jaguar, de la pantera onca en nuestro país. Entre las medidas cautelares, como te había mencionado, las que buscamos nosotros está entablar, poner cámaras trampa dentro de los espacios donde ocupa el jaguar, poner medidas de protección por parte del Ministerio de Transparencia, como justamente tener claras el tema de las estadísticas, hacer los estudios respectivos, proteger mediante el Ministerio de Gobierno y las autoridades policiales este tipo y reforzar fronteras, reforzar las carreteras, reforzar los controles para evitar este tipo de trata y correteos de las especies, ¿no? Este tema del tráfico de las especies. Lo que buscamos es justamente agotar todas las medidas para que esto cese de forma inmediata, porque sabemos perfectamente que a pesar de que ya hay un proceso penal, de que ya hay medidas cautelares, esto va a continuar, ¿no? Y justamente es a raíz de los intereses, ya sean políticos, siniestros, oscuros que puedan haber, necesitamos estas medidas cautelares. Entonces, la implicancia es sumamente fuerte, ¿no? Claro, pero además de eso tenemos un apoyo muy débil por parte del gobierno, María René. O sea, pretender que la solución venga por las autoridades gubernamentales es como creer en algo que no va a ocurrir. ¿Has pensado en tomar contacto con instituciones internacionales para que podamos poner en buen recaudo toda esta zona y al jaguar? Sí, correcto. Es más, ya nos habíamos pronunciado enviando las notas a distintos organismos internacionales. Nosotros estamos esperando la audiencia, que sabemos, por supuesto, que va a salir a favor de todas las peticiones que hemos hecho este 23 de abril, 24 de abril, y ahí hacer una acción en conjunto también con nuestra senadora que nos pueda brindar esa colaboración para poner en contexto y conocimiento de la sentencia que se va a emanar para poder precautelar esta especie en extinción que hoy por hoy tenemos en nuestro país, ¿no? Y obviamente representa el emblema de nuestra Amazonía, de nuestras selvas, de nuestra riqueza natural, de nuestro patrimonio natural, que hoy por hoy se ve asediado por una serie de delitos, ¿no? Quisiera culminar con esto que es muy importante hacerlo notar. El gobierno de Bolivia prácticamente exterminó con la riqueza natural en el lado andino, con este tema de la minería ilegal. Hay cientos de mujeres de pueblos indígenas que están contaminados, que todos los días comen pescado con mercurio, contaminando obviamente esto en desmedro de su integridad, de su vida. Prácticamente esto se debería catalogar como un genocidio promovido por las malas prácticas del propio gobierno. Entonces ahora, como ya exterminaron y estas actividades extractivistas que no aportan absolutamente nada en beneficio del país,
Ustedes recordarán que prácticamente hicieron una revolución para la aprobación de la ley del oro en Bolivia hace 2 años atrás. ¿Y qué nos genera el oro? Es decir, tenemos que importar alrededor de 40% de la importación que se hace de los insumos que se necesita para sacar oro, es decir, y todo esto va para la minería extractivista, y se exporta el 2%. Entonces, ya ellos, terminando con estos recursos naturales, ahora tienen puestos los ojos en la Amazonía. Y cabe recalcar, el 51% de la extensión territorial de todo el territorio nacional es amazónico. Es amazónico. Y ahí están los ojos puestos. Entonces, yo creo que para empezar hay que marcar las políticas públicas desde un inicio. Por supuesto, tiene que haber un cambio de gobierno. El gobierno no plantea de manera distinta que se puedan realizar las. La protección del medio ambiente va netamente ligado a la producción, a los productos. El proteger el agua, mañana es el Día Internacional del Agua, los recursos hídricos son tan importantes para que un país sea próspero y sea desarrollado. Entonces hay que también quitar ese estigma o el mito que se tiene que lo ambiental no va de la mano con el sector productivo. Por supuesto que están ligados, pero el gobierno lo ha distorsionado de esa manera, obviamente sacando ventaja, y ahora en la mira nuestros territorios en el sentido de la riqueza. Aún nosotros, viendo la estadística que lamentablemente la deforestación en Bolivia avanza de manera indiscriminada, pero aún tenemos bastante territorio que proteger. Somos un país de riqueza forestal, así se lo tiene que mirar. Y las personas que pretendan la silla presidencial deben entender primero Bolivia para saber cuál es la propuesta idónea y para que esto funcione. Entonces, en eso estamos y ese es el trabajo que vamos a realizar, querida Roxana. Agradezco muchísimo por la invitación. Parece que todo pasa por un cambio de gobierno, Senta. Todo pasa por una esperanza que tenemos todos los bolivianos de que se acabe estos 20 años donde han sometido a un régimen a Bolivia. Nos vamos despidiendo, Senta. Bueno, exactamente, Roxana, creo que es importante señalar eso. Todo pasa por un cambio de visión país, porque los candidatos, además, advertir un poco a la ciudadanía, ¿no? Que estos temas no existieran si tuviéramos gente con buena voluntad generando políticas públicas que no sean para fines partidarios y para destructivas como las que estamos viendo bajo ciertos paradigmas, sino todo lo contrario. Este gobierno se ha empeñado en satanizar la producción, como dice María René, plantear de que es incompatible la producción con el cuidado del medio ambiente, y no es así. La seguridad alimentaria está estrechamente ligada al cuidado de los recursos naturales y a una justa y cabal apropiación de estos recursos y tratamiento de estos recursos naturales. Esos paradigmas los han usado simplemente para concentrar el poder y para hacer estas actividades ilegales, ¿no? Tráfico de colmillos con los chinos, biocidio, enajenación del territorio y de la soberanía, etcétera, los temas que le están ocupando en este momento a la diputada María René Álvarez y que los ha hecho de manera tan cabal y que ha tenido la colaboración de estos importantes profesionales que están logrando esta medida cautelar que creo yo que es histórica, es un hito para perseverar en el cuidado del medio ambiente como corresponde, la protección y sobre todo hacer énfasis en que si no cambiamos una visión país, estamos perdidos y que además vamos a ir cada día destruyendo más nuestro territorio y nuestras riquezas. Y que además el cambio de visión país le debemos exigir a cada candidato, porque no se trata de cambiar personas y rostros con la misma propuesta o para perseverar en los mismos males del Estado, sino todo lo contrario. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Camacho, muchas gracias por su tiempo, por la participación.
Le digo también al representante de los guardabosques, Marco Usquiano, muchas gracias por el tiempo. A María René le deseo una pronta recuperación. A Senta ya la veo que está recuperada totalmente del resfrío. Muchas gracias por haber participado en este programa que va a llegar a sensibilizar también a todos los bolivianos y tomar conciencia de la necesidad de estas normas y de la protección de esta nuestra área. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo desde mi exilio. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias.